amigas, amigos de Agenda Económica, gracias por estar una vez más en este programa que lo producimos con mucho placer para todos ustedes. Hoy vamos a compartir el mismo con nuestro amigo Fabricio Gómez Mazara. Fabricio Gómez Mazara no necesita presentación, pero por si acaso, yo tengo que decirle que es un gran economista, consultor económico, ya empresario privado, según me dijo él, porque ya Fabricio, la demanda de su servicio lo han puesto a hacer ahora en términos privado. Así que tiene menos tiempo, pero tiene más trabajo, ¿verdad? Así que gracias a Fabricio por estar con nosotros. Gracias, Ezequiel, un honor estar contigo y verte lo bien que te mantienes. Sí. Es una lucha, ¿viste? Una lucha. Pero hay mucho trabajo también. Claro. Contigo vamos a hablar de lo que sabemos tú y yo. Yo de hacerte preguntas y tú de contestarla. Porque yo de economía no sé mucho como tú, pero sé hacer la pregunta. Mira, hay un tema, Fabricio, que tú estás tratando recientemente, pero yo vengo tratándolo. Y creo que tú y yo lo hemos tratado también en este programa por mucho tiempo. Porque es una preocupación para todos los que tenemos responsabilidad económica y responsabilidad social, que es el problema fiscal, el problema de deuda. Yo siempre he dicho que a mí no me gusta ver la deuda con relación al Producto Interno Bruto, aunque lógicamente es una variable a tomar en cuenta para econometrizar el asunto. Pero llega el momento, y yo creo que aquí ya de 10 años para atrás, llegó el momento en que nosotros no podemos solamente ver la deuda con el Producto Interno Bruto. Te reitero, es una variable para fines de las calificaciones, que coño, pero está bien, mira qué bien. Nosotros, ahora mismo, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, nos dice que bajó 5 puntos, prácticamente 500 puntos básicos, o sea, 5% de 49 a 44 con relación en un periodo X. Pero sucede, y de ahí te dejo ya, después que haga yo la pregunta ya completa, que no es un secreto que en los últimos 3 años nuestra deuda absoluta ha subido 15.600 millones de dólares. O sea, la deuda es más alta, claro, aunque con relación al Producto Interno Bruto es menor. Y hay que recordar, lo voy a decir yo, que esa deuda es el 16% de las recaudaciones y el 21% del presupuesto. O contrario, el 16% del presupuesto y el 21% de las recaudaciones. Eso es mucho, porque vamos a ver un problema de incapacidad. Ahí te dejo para luego seguir ampliando contigo. Sí, históricamente, como tú muy bien señalas, el tema de la deuda se ha visto como la deuda con relación al PIB, que es como mide más la solvencia del país, porque el PIB es un producto, digamos, es una medida de la actividad económica de un país, es lo que mide. Y en el caso del pago de los intereses o del servicio de la deuda, como llamaba antes, tiene que ver con un tema más de liquidez y cómo afecta la liquidez del gobierno a través del porcentaje de los ingresos tributarios que tiene que pagar, que actualmente anda entre un 21 y un 21,5%. Desde la llegada al gobierno de la actual administración, hay que recordar que llegó en medio de una pandemia, ¿no? Y donde todo el mundo tuvo que buscar fuentes financieras externas para poder ir en auxilio de la familia, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Recuérdate de aquel, los programas fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, que la actual administración tuvo que continuar y que luego tuvo que duplicar el monto de la tarjeta de transferencia condicionada, que hoy se llama Supérate. Y eso fue el primer choque, el primer choque. Después tuvimos un crecimiento extraordinario en el año 2021, pero ¿quién iba a pensar que luego en el año 2022 vendría otro choque económico luego de la invasión rusa a Ucrania? Entonces, yo creo que esta administración se ha graduado gestionando crisis. Así es. Y no ha tenido el tiempo, porque uno no elige en qué momento llega al poder ni en qué momento gobierna. Cuando lo que te toca, tienes que gestionarlo. En ese caso es importante decir que la deuda pública aumentó en términos nominales una cantidad importante, pero
hay que establecer que esa deuda, que yo sé que algunos funcionarios no hablan del tema, hay que decirle a la ciudadanía, bueno, pero que ese incremento importante del endeudamiento fue para comprar vacunas, fue para ir en auxilio de las personas y de alguna u otra manera también en el año 2022 no se puede escribir la historia de la economía dominicana, de ese crecimiento de 4.9%, sin tocar el déficit de 3.6% del PIB, porque hubo que hacer un esfuerzo extraordinario para buscar recursos vía subsidio, desde los combustibles, las materias primas vinculadas a la industria alimentaria y además el subsidio al sector eléctrico. Recuerdo esa alocución del presidente hablando del rango de 85 y 115 y que el gobierno iba a tener que subsidiar. Yo creo que eso es lo que ha mantenido hasta el momento lo que yo llamo la joya de la corona del modelo económico dominicano, que es mantener la paz social y la convivencia pacífica. En el día de ayer, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, publicó un informe diciendo, miren, República Dominicana es uno de los pocos países que ha logrado mantener y o reducir la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Y tú dices, wow, pero eso lo ha logrado hacer a pesar de dos choques económicos de origen externo tan fuertes que ha afectado el tema alimentario. Y un elemento esencial es que este país comparte el territorio con el país más pobre, no solo del continente, sino del hemisferio occidental. Entonces, haber logrado esos resultados habla bien de la política y de la estrategia agroalimentaria que fue capaz de enfrentar estos choques externos consecutivos. Entonces, cuando uno habla de que ha crecido la deuda, sí, ha crecido indiscutiblemente, y que hoy hay un tema de liquidez, porque si hay ya un 21,5% de los ingresos tributarios que hay que destinar al pago de la deuda pública, pues lógicamente que hay que ver por el lado de los ingresos cómo puede buscarse un nuevo equilibrio de cara al futuro. Pero ese ha sido el costo de mantener la estabilidad macroeconómica, pero sobre todas las cosas, la paz social y la convivencia pacífica. Y porque yo creo que la humanidad, a todos nos ha afectado el COVID y todos estos temas, yo creo que es importante construir un relato de cara al futuro. Yo sé que lo urgente pospone lo importante. Cuando tú tienes que enfrentar una crisis, eso es lo que va primero, esa es la prioridad. Pero tiene que haber un relato, de decir, miren, el gasto público o las políticas públicas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el objetivo. Claro, con una serie de restricciones que te impone la democracia y que te impone también la economía internacional. Tú no puedes ver de forma infinita, tú tienes que manejar el tema de la deuda. Pero es el momento de retomar, porque los ciudadanos tienen que escuchar un relato. Todos los gobiernos, todas las instituciones tienen que decirle a sus gobernados o a sus clientes un relato. Esta administración debe de construir el relato. ¿Qué quiere decir un relato? ¿Cómo encontramos el país cuando llegamos? ¿Dónde estamos? Y lo más importante, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que es hora de construir ese relato. Hay relatos sueltos. Hay que buscar uno con un hilo conductor que le permita a los ciudadanos dimensionar lo que ha pasado, porque es que ha pasado muchas cosas en poco tiempo. Y no hemos sentado a respirar y a decir, oye, sobrevivimos a una pandemia y estamos saliendo de una de las crisis más importantes que ha tenido la humanidad, que es este tema inflacionario, que sigue siendo hoy el dolor de cabeza de los bancos centrales en el mundo. Entonces, aquí yo sé que estamos en un mundo disruptivo, rápido, donde las redes sociales son lo que están mandando y tener la adrenalina alta para los likes es lo que está moviendo el mundo, pero se necesita un relato propio que le explique a la ciudadanía qué es lo que ha estado pasando. Entonces, ¿tú no crees entonces que basado en tu exposición y viendo las declaraciones del ministro,
que al mismo tiempo en días pasados él manda una ley de responsabilidad fiscal, también está llevando un proyecto de amnistía fiscal al mismo tiempo, pero también está justificando la deuda. O sea, yo creo que en algún momento hay una contradicción, en alguna posición. Sí. Si tú estás cogiendo deuda porque tú muy bien estás planteando para qué, por qué ha crecido, ¿cómo mando yo una ley de responsabilidad fiscal donde digo que voy a reducir el gasto público en 3.5%? Cuando tú tienes un Estado que nos cuesta 18% del Producto Interno Bruto con una recaudación de 13.5%. Por eso digo, cuando tú tiene que comenzar la fiscalidad a definir la ruta crítica, ¿por dónde comienzo? Yo sé que es difícil cuando tú tienes que ir a los mercados financieros internacionales, porque todavía quedan fuentes financieras por colocar, de las que están aprobadas en el presupuesto vigente. Claro, le falta como 500 o 1.000 millones. Exacto, tú tienes que salir a los mercados financieros internacionales porque has ido recurrentemente al mercado doméstico. Entonces tú tienes que tener, cuando tú tienes al Fondo Monetario en la revisión del artículo 4, pues tú tienes que comenzar a definir una estrategia de mediano y largo plazo, que es lo que ellos te dicen. A nosotros no nos preocupa, al organismo multilateral, no le preocupa la deuda de hoy, sino la sostenibilidad de la deuda. Correcto, correcto. Entonces creo que esa ley de responsabilidad fiscal que establece reglas fiscales de balance va a mirar más la sostenibilidad de la deuda de mediano y largo plazo. Y los otros, uno que tiene que ver con la amnistía y con la facturación electrónica, creo que por primera vez estamos viendo, usualmente las amnistías se hacen cuando viene o se va a aprobar una reforma tributaria. Aquí, en el caso de la facturación electrónica, tiene que ver más con un tema administrativo, con mejorar la gestión de los tributos, porque no implica un aumento de la figura tributaria. Claro. Pero creo que esa amnistía... Es como reducir la evasión. Claro, la amnistía lo que te está dando una facilidad para ponerte al día, para cuando corran esa facturación electrónica y hagan los barridos que se hacen usualmente, pues tú previamente tengas la manera de que el ponerte al día en el pago de tus impuestos, en el término histórico, no signifique, digamos, tener que cerrar tu negocio, en el caso de una persona moral, ¿no? Y creo que eso también deja ver que en el corto plazo la actual administración está buscando unos recursos adicionales para mantener... Está buscando 6.000 millones. Para mantener, yo creo que un poco más, para mantener el tope del déficit de este año ante un crecimiento económico por debajo del producto potencial, como lo vamos a tener este año. Entonces yo creo que esos son, por eso digo que hay que definir la ruta crítica de la fiscalidad, porque uno entiende que esa amnistía y esa ley de facturación electrónica lo que están buscando es levantar recursos de corto plazo. Independientemente de la facturación electrónica, que es una diríamos, las razones principales por someterle al asunto de la amnistía, ¿qué tú crees? ¿Qué te parece a ti el asunto de las amnistías? Porque a mí me han hecho la pregunta, yo di mi contestación, no te voy a dar la mía ahora, porque no te estoy preguntando a ti. Pero es como, y lo confieso aquí públicamente, yo dejé de pagar el permiso de mi arma. Mi arma no es ilegal, simplemente no tiene permiso actualizado. Y no me la pueden quitar porque mi arma es legal. Yo la compré y le saqué su permiso y todo eso. Pero realmente yo tengo dos incongruencias ahí. Primero, el permiso de las armas no puede durar un año. Claro. Debe durar 4 o 5 años, como dura una licencia, como dura un pasaporte, tú sacarlo. Que si tú quieres hacerle alguna prueba psicológica a la gente, eso tú puedes buscar otra manera de que el paciente tal vez la falsifiquen con su psicólogo de cabecera, te certifique que el individuo está apto todavía para ir. Tú vas depositando la hoja como un requisito en línea, ni siquiera hay que llevarla allá. Y segundo, que siempre hay amnistía. A todo el que dura 4 años, pasa y dice un ministro cuando llega
que va a dar una gracia que al que tiene más de 10 años, con que pague 2 es suficiente. Entonces, yo voy a esperar mis 10 años para ver cuándo se le ocurre dar una amnistía y pagar 2 años. Mira, yo nunca he estado de acuerdo con las amnistías. Ahora sí entiendo que nosotros tenemos el problema es nuestra estructura tributaria. Nosotros tenemos una estructura... Que es compleja, dices tú, y lo decimos todos. Sumamente compleja. Eso es como que tú... Compleja, tediosa, imposible, claro, cansa. Difícil, porque nuestra estructura tributaria ha tenido una competencia desleal con leyes paralelas que generan incentivos que terminan drenando la capacidad recaudatoria de esa estructura tributaria. Cuando vemos todas las leyes de incentivos que terminan en exenciones y por eso tenemos ese gasto tributario tan alto. Es como si tú fueras a sacar agua con un recipiente que está pinchado. Entonces cada vez va a tener que hacer mayor esfuerzo para acumular agua porque pierdes el líquido por los hoyos que tiene el recipiente. Claro. Entonces, hoy la discusión es ver cómo hacemos de cara al futuro, ¿no? Cómo hacemos quizá una estructura tributaria más simple, pero que no tenga tantos hoyos, ¿no? Y que pueda o que le permita a la autoridad tributaria recaudar. Porque, repito, tú dices, este es un país que tiene 18% de gasto público, a pesar de que el gasto de capital se ha ido reduciendo, porque cuando uno mira el gasto primario, lo que ha crecido fuertemente es el pago de la deuda y el 4% que destinamos para la educación. Que están 275 mil millones de pesos claro. este año. Entonces, yo creo que tenemos que mirar de cara al futuro, repito, porque cuando hablo de un relato, es un relato público que le diga a la sociedad, señores, ya estamos llegando a un punto donde hay que buscar más recursos para pagar la función gubernamental. La función gubernamental que la mayoría se va en gasto corriente y eso lo explica nuestra estructura de protección social, que es amplia y que es la que permite que haya paz social y convivencia pacífica. La democracia en cualquier parte del mundo tiene un costo fiscal asociado. Y ese es el relato que tenemos que comenzar a poner sobre la mesa, que no hemos vuelto a hablar de él desde que aprobamos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Así es, ni se ha cumplido tampoco. Ni se ha cumplido, o se ha cumplido parcialmente, digamos. No se ha cumplido, porque el pacto eléctrico no ha funcionado, el pacto educativo tampoco ha funcionado y el pacto fiscal no se ha hecho. Pero creo que hay que volver, mejorar o adaptarlo a la situación actual, el tema de la discusión de por qué necesitamos un Estado versátil, no tiene que ser grande, pero sí tiene que cumplir con los compromisos que tiene, sobre todo en el ámbito social. Porque, repito, esa es la joya de la corona de este país. Si no, la inversión extranjera no llegara. Este país ha liderado durante los últimos 30 años la atracción de inversión extranjera. ¿Por qué? Porque tenemos una democracia madura, porque aquí hay estabilidad macroeconómica, paz social y paz laboral. Correcto. Aquí los problemas laborales terminan ¿dónde? En el Comité Nacional de Salario y se buscan unos acuerdos. Otro caso aislado de mafia en esos abogaditos de pleito, que andan por ahí. Pero la mayoría... que la ley laboral a veces tiene que hay que arreglarla, por cierto. Pero la mayoría termina en una mesa de negociación. Sí. Por eso llega, y repito, aquí ha habido una coordinación macroeconómica impresionante. Cuando tú miras, liderada por el Banco Central. Porque, no te me vayas al Banco Central, porque se llama política monetaria. Quiero hacerte una pregunta. Fiscal. O para que establezcamos una conversación entre política fiscal, política monetaria y crecimiento económico. Perfecto. Quédense con nosotros, amigos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también.
brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres exco? Continuamos con Fabricio Gómez Mazara. Mira, este gobierno tiene 3 años, poquito menos de 3 años. Estamos en julio, le falta un mes para 3 años precisamente. Tiene 35 meses de gobierno este periodo. Yo vengo desde hace más de 10 años y a partir del año 2012 fue que con más énfasis lo he hecho. Bueno, sí, entonces serían 11 años. Hablando del problema fiscal nuestro. Danilo Medina gana en el 2012 y a finales de agosto del mismo mes comienza a tener un discurso de que él necesita más dinero en el presupuesto, que tiene que hacer una reforma fiscal. Hace unas propuestas que la parte mediática, los empresarios, con algunos con razón, otros no tanta, finalmente lo dejaron en una aspiración que él tenía de recibir 80, 85, 90 mil millones de pesos. Al final fue con 26 mil millones que se tuvo que conformar. Ahí salió el 1% al derecho a circulación, 1% del valor de vehículos, que nunca se aplicó, por cierto, nunca se aplicó. Está ahí y en el presupuesto cada año tienen que ponerle dispensa a ese impuesto. Puso el impuesto distorsionante del 0.15% a las transacciones bancarias, por así decirlo, que ese le hemos dicho que es distorsionante y hemos demostrado muchas veces. Entonces, al final, él no quiso hacer, le tenía posibilidad de hacerlo en el 13, 14, 15 ya no lo iba a hacer porque tenía su proyecto de reelección. El 16 no lo hizo y dijo bien claro, parece que había otros proyectos políticos también y no hizo ninguna reforma fiscal. Eso fue creando una especie de problemas de déficit fiscal y déficit presupuestario permanente. Y yo no descanso en criticar esa parte. Cuando el presidente Abinader ganó, todos, menos yo, que tal vez soy el que menos calificación académica tiene para fines de hacer propuestas económicas en el país. Lo digo con humildad, no es que me estoy poniendo por debajo, es con humildad que tengo. Decía todo el mundo, incluyendo mi compañero Luis Manuel Piantini, Jairo Severino, recuerdo también en sus intervenciones acá, que decían que no era momento que en el año 2021 empezáramos con reforma fiscal, porque venía como una crisis, y yo decía que era lo contrario. Yo decía, si el presidente Abinader se atreve y hace la reforma fiscal ahora, que le pueden perdonar cualquier cosa que él haga, él tiene 3 años para demostrar si tenía razón o no tenía razón. Lo que pasa es que él mismo tiene que convencerse de si políticamente a él le conviene en el futuro eso. Bueno, lógicamente pasó el año 2021, 2022, 2023. 2023 no va a ser reforma fiscal, preelectoral. Claro. Y el 2024 no vamos a empezar con eso. Pero yo sí sé, no es que nadie me lo ha dicho, pero todo lo que tú lees, las señales de humo que te da el gobierno, es que tiene un proyecto de reforma fiscal engavetado. Entonces yo digo dos cosas. Si el presidente Abinader se reelige, que esas son las tendencias, esa reforma empieza el 1 de septiembre. Si por casualidad no se reelige, esa reforma fiscal va a durar un chisme más todavía. Y tendremos un 25 fácilmente sin reforma fiscal. Ahí voy. La pregunta va. Hemos tenido crecimiento sostenido por 21 años, 19 años, desde el 2004 para acá. ¿Crees tú, como creo yo, que lamentablemente ese crecimiento ha estado cargado en la espalda de la política monetaria? Y a partir de ahí, yo quiero que tú hagas propuestas, si se quiere, y haga una posición más amplia, cógete el tiempo que quieras. Yo digo que ya no se necesita una reforma fiscal, se necesita un programa fiscal a largo plazo
programa fiscal, que la gente dice, es un disparate tuyo porque eso es lo mismo. No. Reforma fiscal se puede ver como que como que yo lo voy a aplicar y ya, y puedo pasar 10 años más. No. Una reforma fiscal es que yo diga, voy a aprobar un proyecto, un programa fiscal, donde para el año 2025 voy a aplicar esto, para el 2026 esto, para el 2027. Ese es más escalonado, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque yo no voy a lograr de un año para otro un 3% del Producto Interno Bruto en ingresos fiscales, pero sí puedo decir que para el año 2044 yo tengo que tener un 22, un 23%, y acompañado de una responsabilidad fiscal, yo puedo lograr el desarrollo sostenido, el crecimiento sostenido y una sostenibilidad de la deuda. Mira, Escúchame la posición tan amplia. Es un tema. Los temas fiscales son complejos. Muy complejos. Son muy complejos porque, como tú dices, aquí hay ganadores y perdedores de los procesos. Y es donde casi nadie se pone de acuerdo. Claro, porque hay ganadores y perdedores, ¿no? Sí. El juego aquí es más suma cero, y donde el gobierno termina compensando también a los perdedores de alguna manera, ¿no? Y viene la política, y viene la gente. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo, y perdóname que la recuerde. Dale. No porque yo no participé, digamos, sí, vi el documento al final, ¿no? Pero sí, distinguidos colegas y amigos, que me merecen todo el respeto, trabajaron en ella. Establecía estas reglas fiscales a grandes rasgos y el tema de ir aumentando la presión tributaria en el tiempo. Bueno, pero como tú dices, eso se ha quedado un poco en la pata de los caballos. El hecho de que el ministro de Hacienda envíe la ley de responsabilidad fiscal ya de alguna manera implica una regla que hay que cumplirse. Algunos amigos habían dicho que aquí históricamente se había estado cumpliendo una regla no escrita y no declarada, con lo cual no era regla, porque la regla tiene que estar escrita y conocida por todos los actores, que era lo que ellos llamaban la regla de oro, ¿no? Donde decía que las recaudaciones cubrían el gasto corriente y que se endeudaba el país para cumplir con el gasto de capital que ampliaba la capacidad productiva de la economía y que de alguna manera eso garantizaba el retorno vía crecimiento económico con lo que se iba a pagar la deuda pública. Pero, repito, esa regla de oro, pónganle comillas, no estaba escrita ni estaba declarada, con lo cual el nombre de regla no le cabía, por decirlo de alguna manera, aunque se estuviera cumpliendo. Eso quiere decir, cualquier regla tiene que ser conocida por todos los actores del sistema, pero si no, no es regla, porque hay alguien lo va a manejar con discrecionalidad. El hecho de manejar estas reglas, una regla que es compleja, y lo digo que siempre es compleja, me recuerdo cuando era estudiante en Chile. En Chile había una regla fiscal que era un superávit primario de un 1% al menos, ¿no? Porque las reglas fiscales operan con superávit con déficit, son reglas. La que acaba de enviar el Ministerio de Hacienda al Congreso es fuerte porque es sobre el gasto primario, un porcentaje del gasto primario en términos nominales, pero, y aquí quiero poner el pero, si no hay por el lado de los ingresos tributarios un elemento que garantice que eso se cumpla, la regla va a ser muy difícil de cumplir. Correcto. A eso hay que mirar la otra parte de la ecuación, porque aunque mire el balance, lógicamente asume que hay algo que va a garantizar que esa regla se cumpla, y para que esa regla se cumpla se requiere, como tú muy bien señalaste, un aumento en los ingresos tributarios, no en la presión tributaria específicamente. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y sobre todo, digo que el ministro de Hacienda dio recientemente, estuvo creo que en la asociación en AmCham y habló sobre que en 10 años quería que este país fuera grado de inversión, la deuda que fuera grado de inversión, para bajar un poco la tasa que tiene que pagar por emitir deuda pública. Aquí quiero hacer un elemento para entrar con lo que tú muy bien señalas de la parte monetaria. La coordinación macroeconómica que se ha tenido en este país en los últimos años, luego de llegada a la pandemia, liderada por el Banco Central, es lo que ha permitido esta estabilidad. Mientras el Banco Central iba aumentando su tasa de política monetaria para seguir el rastro de la Reserva Federal de los Estados Unidos, manteniendo el diferencial de tasa y evitando salidas abruptas de capital, correcto,
por el lado fiscal, ¿qué estaba pasando? El gobierno estaba dando subsidio para que el efecto precio, como estábamos subsidiando, que quiere decir, en economía le llamábamos, los neoliberales le llamaban precios mentirosos. Sí. Y obviamente que tienes razón, porque claro, tú estás domésticamente accediendo a un precio que no tiene nada que ver con el precio internacional, claro, vía subsidio. Entonces, eso fue lo que permitió que en el momento más difícil de la crisis, en el año 2022, el año pasado, la inflación en República Dominicana no llegara a 2 dígitos. Llegó creo que a 9.3, 9.4 y de ahí comenzó a bajar. Pero quiero hacer un paréntesis. Miren, la autoridad monetaria con la cual yo he tenido diferencias y he estado de acuerdo, hay que reconocerle la capacidad que ha tenido de anticipar resultados internacionales y locales. Cuando nadie hablaba de la inflación, incluso cuando la Reserva Federal decía, no se preocupen, que la inflación es un tema pasajero. Señor, el Banco Central de la República Dominicana en el último trimestre del año 2021, cuando crecimos 12.3%, comenzó a subir su tasa de política monetaria porque la inflación se le fue del rango meta. Así es. Entonces, cuando eso era impensable, la invasión rusa a Ucrania. Entonces, cuando llegó la invasión rusa a Ucrania, siguió subiendo la tasa de política monetaria, pero ya había hecho un tramo del recorrido importante y la subió hasta 8.5%. De ahí entendió que la economía estaba dando señales de que iba lento. Iba lenta la actividad económica y se vio en el primer cuatrimestre de este año con 1.2% del IMAE, que es el índice mensual de actividad económica. ¿Y qué dijo? Miren, todos los sondeos, todos los estudios internacionales están dando que la inflación global viene para abajo, porque está cayendo el tema logístico, están cayendo los precios, fundamentalmente la energía, y lo más probable es que se siga reduciendo la inflación. Dijo, bueno, ahora me toca anticipar. Claro, con un elemento esencial, condicionó la reducción de su tasa de política monetaria. Dijo, siempre y cuando la inflación caiga dentro del rango meta, la autoridad monetaria tomará medidas pertinentes para empujar la tasa. Bueno, ya. Y tomó la tríada de medidas que estamos viendo aquí de estímulo monetario, que es lo que augura que la economía pueda crecer en la vecindad del 4%. Como tú dices, la política monetaria ha cumplido un rol importante. En exceso. Claro. Ahora, las decisiones de la política monetaria, cuando digo la tríada, primero fue la reducción de la tasa de política monetaria de 8.5 a 8 y después a 7.75. 75 puntos base, mientras la FED está hablando de que probablemente suba 25 puntos base más, a pesar de la caída de la inflación recientemente. El otro, la facilidad de liquidez rápida y el tema de la liberación del 2% del encaje legal, que era 34.000 millones de pesos. Bueno, ya eso ha comenzado a tener un efecto y ha reducido la tasa de interés, la tasa de interés activa. ¿Qué significa eso? Que el consumo privado y el gasto privado va a reaccionar como ya está reaccionando, con esta feria bancaria que están dando desde 7% para vivienda de bajo costo hasta un 10, 12%, dependiendo del plazo que tú quieras tener la tasa fija. Pero de alguna manera tenemos un Banco Central que está teniendo la capacidad de anticipar medidas. Y eso es importante porque da certeza a las decisiones de consumo e inversión desde el ámbito privado, porque, repito, el sector público tiene otras lógicas, ¿no? Cuando tú mueves la tasa de política monetaria, tú estás buscando afectar el consumo y el gasto privado. Correcto. Y yo creo que la demanda agregada. La demanda agregada por el lado privado. Claro. Entonces, aquí estamos viendo este resultado, pero repito, primero fue la estrategia de coordinación macroeconómica, subo tasa de política monetaria, aprieto, recojo la liquidez, pero al mismo tiempo subsidio el aparato productivo para que el tema inflación no afecte tanto, sobre todo a los sectores más vulnerables. Y aún así afectó. Pero ya estamos viendo que ese es un fantasma que estamos dejando detrás, ¿no? Sí. Y yo creo que uno de los aciertos de esta administración
fue dejar la parte monetaria. Claro, es difícil cuando tú llegas al poder Eso, en medio de una crisis, tú no puedes mover tantas es- cosas. no. Y sobre todo esa tan sensible. ¿Me entiendes? Tú no puedes- y yo creo que eso es lo que hoy le está redituando, le está dando los resultados que Correcto, estamos viendo. Es correcto. Porque la autoridad monetaria está tomando decisiones arriesgadas, como la actual, o sea, y como lo hizo en el último trimestre del año 2021, que alguien podría decir, ¿y por qué tú subes la tasa en este momento cuando la economía va a todo motor recuperándose? Bueno, porque la inflación era un fenómeno monetario y había mucha liquidez y ya se le estaba yendo la inflación del rango meta y ahora está tomando estas medidas. Yo creo que hoy lo que estamos viendo es el resultado de esa buena decisión. Más allá de si tú estás de acuerdo o no estés de acuerdo, yo siempre digo que... Yo estoy de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es que... No, cuando digo tú, digo el público la en persona, general. ok. Porque yo siempre he dicho, mira, Héctor Valdés Albizu es el líder del grupo de los mejores economistas que tiene este país. A la blanca. Y lo digo Sí, sin sí. temor. Y no es defendiéndolo porque no lo necesita. No. Es que su desempeño está ahí. O sea, A ver, él es el líder y como todo líder, escucha. Así es. Y, ¿qué ustedes creen? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué Sí. tomamos? Y obviamente una credibilidad construida sobre la base del trabajo, de tener Nacional e internacional. Claro, y de tener que gestionar varias crisis. Entonces, Claro. No, además de que da una confianza extrema. y yo creo que esa ha sido hoy la diferencia. Pero tu exposición entonces me reitera que el crecimiento nuestro ha sido cargado en la espalda de la política monetaria. La política fiscal se ha relegado a ser la responsable, porque yo insisto como economista de que cualquier país debe entender que el crecimiento debe sostenerse más en política fiscal que en política monetaria, aunque lógicamente la política monetaria le da como esa base de tranquilidad a una buena política fiscal para lograr un crecimiento sostenido. Yo creo que son dos alas de una misma paloma. Es decir, el hecho de tú mantener, porque digamos Estoy de acuerdo, que pero la monetaria claro, que está batiendo el aquí. objetivo de la política monetaria de largo plazo, mantener la estabilidad de precios. Y creo que la estabilidad de precios es lo que da confianza a las decisiones de consumo e inversión y a la atracción de inversión extranjera directa en el país. Es decir, cuando alguien apuesta y alguien que hace carry trade, que compra un título emitido por el gobierno dominicano en pesos, lo que está mirando en el tiempo es la estabilidad de precios que ha tenido la moneda dominicana y el diferencial de tasa con respecto a lo que pasa en otros países. Porque hoy lo hace atractivo, porque alguien diría, recientemente, el Ministerio de Hacienda colocó deuda a menos de un 10%, ¿no? Y alguien diría, pero ¿cómo voy a tomar deuda a 10 años o a 7 años a menos de 10%? Bueno, porque la inflación ya anualizada está en 4%. Y cuando tú miras con el diferencial de tasa, sigue siendo atractivo invertir en un título dominicano denominado en pesos también. ¿Pero por qué? Porque ha habido una política monetaria que ha estado preocupada por el tema de la estabilidad de precios. En la parte fiscal, para terminar el segmento, ¿tú estás de acuerdo con que se revise el famoso 6% del gasto tributario que está entre gasto tributario, exención fiscal, a fines de que si nosotros no tuviéramos ese 6%, elimináramos eso para sumárselo a la presión fiscal, sumamos automáticamente a 19.5, ahí tendríamos, yo diría que un presupuesto con superávit primario de 3-4%. ¿Tú estarías de acuerdo con eliminarlo todo? Mire, que eso no es matemático, eso tiene mucha sensibilidad de la recaudación de esos impuestos que hoy están dentro del gasto tributario. Yo creo que yo revisaría la estructura tributaria dominicana para simplificarla y ver cómo esos agujeros si no los cierro completamente, los voy estrechando. Porque yo sé que aquí hay muchos sectores que tienen mucho poder y que va a ser difícil decirle las exenciones van a pasar de 100 a 0. No, usted puede hacer un esquema de desmonte de las exenciones en el tiempo e ir viendo cómo
esos sectores hacen conciencia, porque ya que tú eres un sector maduro, ya que tú eres un sector que compite con tus similares, con tus homólogos en la región, pues tú puedes entender que estás apostando, por ejemplo, a un destino turístico o estás apostando a un destino donde tus inversiones a largo plazo van a estar, digamos, seguras, pero para eso tienes que pagar una tasa de impuestos mayor, que es lo que garantiza la paz social y la convivencia pacífica. Fabricio, como yo te quiero dejar el próximo segmento, que es el último, para que hablemos de turismo, remesa, exportación, inversión extranjera, que eso es la parte bonita, claro, si se quiere, de cosas, aunque te voy a dejar una parte fea de la inversión de capital. ¿Qué tú crees? ¿Qué es lo que vamos a pasar aquí? ¿Qué va a suceder aquí con el sistema eléctrico, con ese hoyo eléctrico, ese hoyo fiscal que tenemos en la parte eléctrica? O sea, ¿cuál va a ser finalmente la solución? Que tenemos ahora un 39% de pérdida en general entre la transmisión, la comercialización, la gente que no paga, etcétera, etcétera, los fraudes. ¿Qué es lo que tú has pensado como economista y dominicano al fin? Yo creo que esa ha sido una de las partes menos lúcidas de la democracia. Esta democracia. De la democracia nuestra, de la dominicana, la que tiene tantos años. Sí. Quizás porque yo vengo del sector de telecomunicaciones, que tiene otra lógica y que ha sabido adaptarse a la informalidad de nuestro país y que sigue creciendo. Yo creo que el tema del sector eléctrico tiene que ver con una visión de que los dominicanos aún no entendemos que el servicio eléctrico cuesta producirlo. Algunos dominicanos, y te lo digo porque hicimos un estudio hace un tiempo con el BID y con Intec, donde los hogares que recibían bono luz pagaban una cifra superior en tarjetas de llamada para activar sus celulares que los que recibían de bono luz. Y ahí lo que había era una valoración del servicio completamente distinta. Claro. Entonces yo creo que hay que comenzar primero con el tema de educación cultural. Sé que hay algunos sectores mínimos que ya tienen energía prepaga, sobre todo sectores de bajos ingresos que pagan kilovatio hora muy caro, pero valoran la electricidad porque la compran y hacen un uso más racional de la misma. ¿Tú has ido a Álvaro Carrizo, donde están haciendo la estación de tren, el teleférico? De allá para acá, tú ves toda ese cordón de pobreza que yo no sé cómo se cubría, tú sabes que... ¿Y quién le va a cobrar energía eléctrica a esa gente que están en una rabalización? O sea, es que es casi imposible, porque en la manera como está estructurada físicamente Santo Domingo y muchas ciudades, es casi imposible. ¿Quién entra ahí a cobrarle? Bueno, lo que sucede es que entonces... Porque tendremos que dejarlo sin luz, sin energía eléctrica, lo dejamos ya. Yo creo que aquí hay que ponerle un tope al subsidio del sector. ahí lo desmontando, porque mira, te lo digo. No hay que populismo 1, populismo 2, populismo 3. Es que los ciudadanos de Higüey son los mismos ciudadanos de la capital. Entonces, ¿por qué los de Higüey, una parte de ellos porque allá no se pagan, allá se la quitan? Y aquí no pagan. Entonces es un tema de cultural potente, más que un tema de pago. Vamos al último cambio. Quédese con nosotros. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Continuamos el conversatorio con Fabricio Gómez Mazara. Fabricio, vamos a hablar ahora un poco ya de esas variables, esas cosas que son positivas para el país, como remesa, turismo, exportación, inversión extranjera,
que lo que tú dijiste solo da la paz social, la estabilidad macroeconómica. Pero antes de ahí, yo quiero ver, este gobierno, en principio, muchos funcionarios, aparentemente, su inexperiencia o lo que sea, en materia económica o su desconocimiento, comenzaron a calificar el gasto de capital con la inversión de capital. Gasto e inversión siempre van a ser cosas diferentes, el diccionario te lo dice. Y ponían como inversión de capital pintar contenes, remodelar hospitales, asfaltar, y eso no es inversión de capital, eso es gasto de capital. Pero aquí hay un tema con la inversión de capital, o sea, este gobierno ha tenido, si se quiere, hasta déficit en términos de la aplicación. El año 21, cuando finalmente se dio cuenta que había un problema de inversión, lo que hicieron fue unas transferencias a los gobiernos municipales, pero esos gobiernos municipales no usaron ese dinero hasta el año 2022. Claro. ¿Qué puedes decirme tú del asunto de la inversión de capital? El gobierno tiene el dinero ahí, no lo gasta. Ahora mismo este gobierno tiene guardado en tesorería, está recibiendo de hecho el dinero en tesorería, 380.000 millones de pesos y anda como por los 50 millones de dólares o 50.000 millones, una cosa así. Anda una cantidad en dólares y una gran cantidad en pesos. Si tiene todo ese dinero, sigue cogiendo prestado, no invierte, no tiene planteamiento de inversión. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Mira, en principio ahí había un tema, y como tú dices, hay un costo de aprendizaje claro. en el tema público. Había un problema con los códigos SNIP, que es el sistema de inversión pública, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que curiosamente que no lo entendían, lo otorga el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es lo que permite que los contratistas puedan cobrar, porque eso ya llega a tesorería y de ahí entonces está en el presupuesto activo, ¿no? En el CIGEF, que ahora se ha cambiado el nombre y tengo que aprendérmelo, pero te prometo que en el próximo programa me lo voy a aprender. Yo no lo sé tampoco. Y eso generó, de alguna manera, un retardo en habilitar los proyectos de inversión pública que estaban en cartera. Por otro lado, el tema de los fideicomisos. Un fideicomiso es más complicado de llevar a cabo que habilitar un código SNIP y ponerlo en el CIGEF y comenzar a darle recursos al, digamos, al contratista privado, que es quien hace las obras públicas. ¿Por qué? Porque un fideicomiso tiene que cumplir con una serie de requisitos técnicos, legales y demás, que cuando viene a recibir los recursos y a ponerlo en funcionamiento, ya ha pasado un año o ha pasado un año y medio. Y además era un tema que la burocracia local o nacional estaba comenzando a aprender. Incluso en el ámbito privado, o mejor dicho, porque el fideicomiso es un ámbito de derecho privado puramente, ¿no? Y otro elemento ha sido la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que está un joven sumamente preocupado porque se usen eficientemente los recursos públicos. Pero en algún momento ya ha aprendido, en principio, uno percibía, yo puedo estar equivocado, que quería hacer eso como un tribunal, ¿no? De detección temprana de algún elemento vinculado a abuso de posición dominante o a competencia desleal entre contratistas y eso. Y eso retardó también la inversión pública. Y este es el resultado. El año pasado y el antepasado tuvimos una caída importante de la inversión pública, ¿no? El gasto capital, expresado en esos elementos de carácter burocrático. No porque no tenían los recursos, porque los recursos estaban. Entonces yo creo que ese aprendizaje va a hacer que en el tiempo, yo creo que este año probablemente, por lo menos en los primeros 6 meses, han acelerado el tema de la inversión pública. Va mejor. Va mejor, pero eso es un aprendizaje. Y repito, hay que entender la administración pública, que es muy compleja. La administración pública es muy compleja.
Donde hay tanta gente insatisfecha. Claro, no, y lo digo porque hay muchos colegas y amigos que vienen del sector privado. Y yo siempre le dije, miren, la gestión pública es compleja, porque un proyecto en el sector privado, si el van es positivo o cero, tú lo haces, ¿verdad? Las reglas de formulación y evaluación de proyectos. Pero en el sector público, no necesariamente que debajo de la línea te dé azul o rojo implica que no se realice. Correcto. Porque hay externalidades en este caso, ¿verdad? Y como por construcción el Estado no tiene fines de lucro, todo el tema de la evaluación social de cualquier proyecto es más compleja por el tema de las externalidades. Entonces, yo creo que le ha costado aprender, han aprendido, y que en la medida que han ido aprendiendo la gestión pública han ido mejorando los procesos. Y uno lo nota, Ahora son, digamos, menos rápidos, más reflexivos y tienen como mayor conocimiento de que las decisiones pueden empujar el crecimiento económico. Y yo creo que eso los está haciendo tener una mirada más panorámica de lo que la gestión pública. Hasta ahora el crecimiento tampoco va lento, ¿no? No va como sí, espera y como necesita. ¿no? Y la inversión pública es importantísima para complementar las decisiones monetarias. Sin que eso afecte los rangos de inflación que tenemos. No, porque es que eso es lo que hay que evitar. Un elemento clásico, y por eso digo el papel del Banco Central. Es decir, como vamos a crecer por debajo del producto potencial, no hay riesgo de sobrecalentamiento y que la inflación se dispare de nuevo. Pero además, como tú tienes en reservas internacionales netas más de 16 mil millones de dólares, que equivale a más de 6 meses de importación, tú puedes controlar. El signo monetario nacional no se va a ver afectado o no va a haber una devaluación. En la que corresponde con la tasa. Claro, claro. En la que corresponde con la demanda agregada, eso no lo puede evitar. Si la lo que quiero decir es que tú tienes una oferta de dólares lo suficientemente amplia como para que no haya una devaluación de la moneda. O evitar la especulación que se puede dar en la demanda adicional. Exacto, porque recuérdate que eso es lo que permite. Cuando tú tienes reservas internacionales que equivalen a más de 6 meses de importaciones, pues tú tienes una capacidad de absorber cualquier elemento vía entrando al mercado, ¿no? Como hace el Banco Central. Y si tú tuvieras la potestad o que te tuviera en las manos tú la decisión para reactivar un poco la inversión pública y tuviera el dinero, y escúchame que la pregunta es muy sorpresiva, si no tienes una idea ahora tú dices, no sé qué, esa pregunta no te la puedo contestar. ¿Dónde tú harías, qué inversión tú harías como gobierno? Yo creo que aceleraría la inversión pública que está ahora. Por ejemplo, hay obras de infraestructura grandes que son importantísimas. La extensión del metro, que llega a los Alcarrizos, que ya está la parte del teleférico. Esa está ahí ya contabilizada, ¿no? Sí, pero esa hay que acelerarla porque esa debió haber quedado en este año y va a quedar al primer trimestre del próximo año. En Santiago, el monorriel, todo el tema de las circunvalaciones de autopistas. Terminar eso. ¿No? Acelerarlo con todos los recursos, porque al final eso va a demandar del sector privado cemento, importaciones, y va a mover el empleo también en el sector. A mí me gustaría empezar las presas que nos hacen falta a partir del año que viene. Hay una. Que son 23. Bueno, no, pues esas no las han empezado. Hay faltan 23 que no han empezado. Claro, pero Monte Grande está relativamente. Esa no está 23, esa está ya contabilizada. Sí, pero está relativamente. Le falta poco para terminar, pero hay que terminarla. Sí, y necesita recursos. Fabricio, gracias por estar en el programa. Gracias a ti y voy a venir más frecuentemente. Por favor. Está bien. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira.
esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo